El 28 de febrero Andalucía celebra su autonomía. Los más de 8 millones de habitantes que integran el territorio viven esta fecha a su manera. Unos en descanso, otros trabajando, llevando a sus familias o empezando a formarlas si vinieron de otros lugares, saliendo adelante, haciendo al sur tierra de oportunidades. Hay otros como ellos que recuerdan el principio, cuando las oportunidades había que crearlas, arrancarlas a quienes tenía el poder para negarlas. Son los que trabajan con el compromiso hacia los compañeros y compañeras, tras unas siglas de un sindicato de clase, las Comisiones Obreras de Andalucía. Era cuando creer en algo implicaba persecución, cárcel y hasta la muerte. Pensábamos que si no se podía conseguir por un lado, la autonomía nos facilitaría, por ser un poder más cercano al pueblo, nos facilitaría el progreso de los trabajadores. Eduardo Saborido es uno de los fundadores de Comisiones Obreras en Andalucía. Trabajador de Hispano Aviación, reconoce que la aeronáutica fue la universidad que lo convirtió en una persona digna, preocupada. Cumplió pena por destierro. Fue detenido y condenado a más de 20 años de prisión. El cambio a la democracia fue su indulto. Pasé del chaval individualista que era yo y que me había hecho el franquismo y no preocupado de los grandes temas de la sociedad, pasé a una preocupación a fondo de la sociedad y de los trabajadores y de los intereses colectivos por lo alto de los individuales. Me dio el gusanillo de meterme en la política y empezar a jugármela, porque por eso decía que lo tuve que pensar mucho, porque era jugársela desde que te podían despedir de la fábrica en cualquier momento por intentar hacer una huelga, un plante, una protesta cualquiera, hasta ser detenido por la policía. Las mujeres de Comisiones Obreras hemos tenido siempre un pie en la fábrica, un pie en la organización reivindicando nuestros derechos, pero también en el movimiento feminista hemos sido parte y somos parte de ese movimiento feminista organizado. Junto al movimiento obrero, las mujeres protagonizaron el movimiento feminista, trabajadoras que arriesgaron sus puestos en los centros de trabajo por conseguir no solo derechos laborales y sociales, sino también la igualdad en la sociedad. El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge más de 13 artículos en los que incorpora la perspectiva de género, la garantía de un empleo de igualdad, la democracia paritaria y por tanto responde mucho a lo que está siendo ahora las luchas feministas y las convocatorias de movilizaciones que se están dando, en este caso en nuestra Andalucía, ¿no? Las trabajadoras lo hemos tenido más difícil porque la lucha por la conciliación familiar no ha sido una lucha de los trabajadores, porque realmente a ellos no se sentían afectados, entonces ha sido nuestra. Victoria Lobato era una de las más de 2.000 trabajadoras de Induico, empresa textil donde luchar por la igualdad implicaba consignas tan actuales como igual trabajo, igual salario. Tuve que participar en más de una reunión clandestina y se vive con un poco de miedo, de preocupación, porque aunque ya estaba un poco admitido, aún podían pasar cosas. Nuestra lucha siempre fue, en ese momento, fundamentalmente por la organización del trabajo. En una fábrica donde hay tantísimas mujeres, llega el momento en que empiezan a casarse, pues empezamos a luchar porque no se fueran, porque la empresa lo que pretendía era que quien se casara se marchara con una famosa dote que daban para facilitarlo. Nosotros pretendíamos que las mujeres no se marcharan con la dote y siguieran trabajando. Estos ejemplares, conservados en el archivo histórico de Comisiones Obreras, recuerdan esos años en los que solo su tenencia era una práctica subversiva e ilegal. Era cárcel. Este país había que cambiarlo, había que cambiar esta sociedad porque era terrible. Esa opresión del régimen, de la policía, del ejército, de la iglesia, todos juntos, era una sociedad no solo injusta, bastante injusta, sino que era fea. España era muy fea. Lo que puedas aprender de entonces es eso. Así que
Uno no puede decir a la gente lo que tiene que hacer sin ir a hacerlo. Ninguna persona debe de hacer eso porque será muy poco eficaz el movimiento. Son 41 años con acuerdos de concertación, de diálogo social, con huelgas ya legales, movilizaciones, pactos, que hoy hacen del mundo del trabajo un lugar más habitable, con aún mucho que mejorar, conseguir, recuperar, pero ni de lejos tan inhóspito como entonces. Yo creo que sin comisiones obreras, no hubiéramos llegado a conseguir la situación laboral que desgraciadamente estamos empezando a perder. Muchos recuerdos que parece que los tienes olvidados, pero que cuando te pones a hablar de ellos, pues empiezas a revivirlos. Ha habido momentos maravillosos, pero también ha habido momentos muy duros. La Comisiones Obreras, que es heredero de ese 4 de diciembre y de ese 28 de diciembre, porque mucha de nuestra gente pagó con cárcel, incluso asesinado, el defender esta democracia, ¿no? Por tanto, para Comisiones Obreras es un orgullo reivindicar un 28 de febrero donde los andaluces estén en pie de igualdad con cualquier persona que habite en España, y no solamente en España, sino que intenta también garantizar la mejora de las condiciones de vida del conjunto del planeta. Recordar para no repetir errores, para volver a los aciertos, para reconocer que la historia es de los valientes, inconformistas, desafiantes ante la injusticia social, laboral, salarial.